muchos mitos con relación a cómo debe ser, qué debe llevar, qué no debe llevar, cómo se debe aplicar, si debe ser público, si debe estar oculto en algún sitio. A los empresarios les da mucho miedo la publicación de un reglamento porque creen que es de repente una información adicional que se le da al empleado y que con ella pueden llegar a hacerles daño, pero no es así. El reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas tan bonito que le va a ayudar a su empresa a tener orden, va a ayudar a que sus trabajadores tengan claras cuáles son las condiciones con las cuales se trabaja en esa organización, ¿sí? Porque en ese reglamento yo como empresario me doy mi derecho de poder colocar las normas sujetas en ley, ¿no? No me voy a colocar nada descabellado allá, pero puedo colocar normas, pues naturalmente, que no vayan en contra de la Constitución, que no vayan en contra de lo que ya han venido ganando los trabajadores, pero sí puedo colocar orden en mi negocio en términos de horarios, prohibiciones, restricciones, y eso es una herramienta valiosísima para el empresario, que desafortunadamente pocos utilizan y pocos conocen, y por ello es que en muchas oportunidades se ven inmersos en procesos judiciales, en procesos en Ministerio de Trabajo, en investigaciones, porque pues están llevando de forma equivocada los procesos disciplinarios dentro de las organizaciones. Entonces, el reglamento interno de trabajo está establecido en el Código Sustantivo, en el artículo 104. La definición básicamente dice que es un conjunto de normas que determinan las condiciones a las que se debe sujetar el empleador y sus trabajadores durante la prestación del servicio. Durante la prestación del servicio. Bien. Y lo encuentran en el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Quién está obligado a tener reglamento interno de trabajo? A tener reglamento interno de trabajo están obligados principalmente en ley las empresas que tengan desde 5 trabajadores o más. Pero yo y cualquier consultor laboral o cualquier abogado especialista en materia laboral le va a decir al empresario que desde un trabajador en adelante no desaproveche la oportunidad de tener un reglamento interno. ¿Por qué le digo desaprovechar la oportunidad? Porque es desaprovechar una herramienta valiosa para poder llevar orden dentro de la empresa, para en determinada situación en la que ocurra algo, poder revisar de acuerdo al reglamento cómo puedo yo proceder como empleador y qué medida disciplinaria es justa para aplicar en ese proceso. A las personas que están en el canal de TikTok, les recomiendo se dirijan a nuestro canal de YouTube, donde estamos haciendo una presentación con relación al reglamento interno. Esta información, lo que son las diapositivas que estamos presentando, junto con los formatos que vamos a presentar durante este webinar, van a ser enviados al correo electrónico de las personas que se hayan registrado al webinar. Bien, entonces pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube de Aura Laboralista Mendoza Consultores. ¿Quiénes están obligados? Como les decía, las empresas que tienen desde un trabajo, o sea, obligados desde 5 trabajadores. ¿Quiénes pueden tenerlo? Desde un trabajador en adelante, no hay límite, ¿sí? ¿Cómo vendría siendo la elaboración de un reglamento interno? Necesito la ayuda de un abogado, necesito que me lo revise el Ministerio de Trabajo para poderlo tener. La respuesta es no y no. No necesita la ayuda de un abogado para elaborarlo, pero se recomienda que tenga la ayuda de un abogado, pues porque naturalmente conocemos como tal qué debe llevar el reglamento interno, sobre todo las personas que nos especializamos en derecho laboral. Bien. Entonces, usted mismo lo puede elaborar, pero él ya tiene unas bases jurídicas sólidas y unos mínimos que debe contener ese documento para que pueda servir dentro de la organización. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de mi reglamento? Mi reglamento interno tiene validez junto con el contrato laboral y junto con los demás convenios que coloquemos dentro de la organización. Es decir, todas las normas que yo coloque dentro de ese reglamento tienen como tal validez jurídica, ¿sí? Validez legal, siempre y cuando no violenten derechos ni principios constitucionales. Bien. ¿Cuáles son los motivos que nosotros destacamos para que los empresarios tengan un reglamento interno de trabajo dentro de la organización? El primero es el cumplimiento normativo. Un reglamento interno de trabajo le va a ayudar a su empresa a cumplir con las regulaciones laborales, ¿sí? Y usted va a dejar claras cuáles son las políticas y los términos y condiciones
que se deben cumplir dentro de su organización. Lo segundo es que naturalmente usted va a tener mejor orden y organización dentro de su empresa, porque eso va a contribuir a un mejor clima laboral. Cuando tenemos las funciones, las obligaciones y las prohibiciones claras, todos funcionamos de mejor manera. La tercera es que naturalmente vamos a tener unas normas de seguridad y salud ocupacional más claras. Recuerden que el sistema de seguridad y salud en el trabajo hoy en día forma una parte importante de todo el proceso de la administración del personal. ¿Por qué? Porque las personas se enferman mucho a nivel laboral, presentan muchas patologías que pueden llegar a ser derivadas de accidentes laborales o de enfermedades laborales. Naturalmente, teniendo un reglamento interno, pues yo voy a poder implementar un procedimiento disciplinario, voy a definir de acuerdo a mi negocio, no al del vecino, sino a mi negocio, cómo quiero que funcionen los trabajadores, qué prohibiciones voy a colocar y cuál es el alcance de esas prohibiciones, al igual que cuáles van a ser las sanciones para la persona que incumpla las prohibiciones. Y va a tener usted pues una comunicación interna mucho más transparente con sus trabajadores. ¿Qué debe contener un reglamento interno? Un reglamento interno debe contener una estructura compleja, alrededor de 19 ítems, maneja el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Y los vamos a ver en un caso práctico directamente en el canal de YouTube, donde estamos presentando unas diapositivas. ¿Qué debe contener? Debe contener las indicaciones del empleador y el establecimiento, todos los lugares de trabajo que tenga comprendidos el empleador. Esto es vital porque muchas personas le preguntan a uno, venga, a mí me contrataron para trabajar en Bogotá y me pasaron para Funza, pero yo no sabía, ¿sí?, que podían obligarme a ir a Funza. Si usted no dejó dentro de su reglamento interno el espacio para que de repente usted abra sedes a nivel Bogotá, a nivel Cundinamarca, en otros departamentos, pues le puede ser un poquito complicado a la hora de trasladar a las personas a otra sede porque en reglamento interno no lo teníamos contemplado, ¿sí? Entonces, la primera parte del reglamento viene siendo el dejar claro y específico cuáles van a ser las sedes y dónde va a ser el sitio de trabajo. El segundo punto que debe llevar un reglamento interno son las condiciones de admisión, el tema de los aprendices y los periodos de prueba. Recuerden que dentro de las condiciones de admisión ustedes no pueden colocar ninguna situación como por ejemplo pruebas de embarazo, pruebas de VIH, situaciones que de repente entren a discriminar a las personas, ¿sí? O dentro de las condiciones de admisión tampoco pueden colocar restricciones de género porque van a ser violatorias y no van a ser válidas. Dentro de las condiciones de admisión, pues ustedes van a describir cómo es su proceso dentro de la empresa, cuáles son los documentos que generalmente van a solicitar, que no vayan violentando pues otro tipo de derechos, como el derecho a la intimidad, ¿no? Cuando pidan documentos tienen que ser cosas que ustedes puedan sostener y realmente guardar dentro del archivo de la empresa, que no vayan a ir en contra de los derechos constitucionales de las personas. El periodo de prueba, tengan en cuenta que siempre se debe establecer, en el reglamento interno está establecido y siempre va establecido en el contrato de trabajo. Tiene un capítulo para lo que son trabajadores accidentales o transitorios, que son las personas que trabajan máximo 30 días en cualquier periodo de tiempo dentro de la empresa. Es decir, el contrato para trabajadores transitorios, casi nadie lo conoce, pero es un contrato que uno utiliza para una tarea muy específica que no me va a durar más de un mes dentro de la organización y tiene de igual manera todos los beneficios y garantías laborales de cualquier otro trabajador. Bien. En mi reglamento interno de trabajo yo voy a colocar las horas de entrada y horas de salida. Es imperativo que siempre se deje claro cuál es la hora de entrada y de salida, y si en su empresa manejan diferentes grupos de trabajo, que los de producción entran a una hora, que los de logística entran a otra, que los administrativos trabajan en otro horario, establezcan los bloques de trabajo con entrada y salida por área. Es fundamental que ustedes dejen claro en el reglamento cómo son los horarios de entrada y salida y que contemplen los periodos de descanso si los van a conceder. Es decir, el tiempo para el break, si lo van a conceder, aunque no es obligatorio, porque no es obligatorio en ley dar un tiempo para break, si lo van a conceder, establezcalo en el reglamento, diga qué tiempo va a ser, en qué horario se va a tomar ese tiempo,
¿sí? Y si va a ser parte de la jornada laboral o si no va a ser parte de la jornada laboral. ¿Listo? Deben tener en cuenta lo que son el pago de horas extras y recargos nocturnos. Naturalmente deben tener la autorización del Ministerio de Trabajo para ustedes poder trabajar tiempo extra dentro de sus empresas. Recuerden que hace aproximadamente 2 meses salió una circular del Ministerio de Trabajo donde le indica a todos los empleadores a nivel Colombia que tienen la obligación de actualizar su permiso para el trabajo de horas extras y ese plazo se vence en febrero del 2024. Y para yo tener mi permiso de horas extras, dentro de los requisitos que me pide el ministerio, me está solicitando que anexe mi reglamento interno. Entonces, a pesar de que el reglamento no es obligatorio para todas las empresas, si notan, si usted quiere trabajar horas extras dentro de su empresa, sí es obligatorio que lo tenga. Ahora bien, ¿qué más debe llevar el reglamento interno? Debe llevar los días de descanso legalmente obligatorios. Esto es fundamental y les quiero recordar a los empresarios que el día de descanso obligatorio puede coincidir con el dominical, pero no tiene que ser un domingo. No tiene que ser un domingo. Ejemplo, los restaurantes no necesariamente tienen clasificado como día de descanso obligatorio el domingo. Tienen otro día entre semana que no es el domingo. ¿Listo? ¿Se puede? Sí. ¿Es legal? Perfectamente legal. Van a colocar dentro del reglamento cómo va a funcionar el tema para las vacaciones remuneradas, para los permisos, para las licencias, todo lo que son comisiones sindicales, la asistencia a entierro de compañeros de trabajo y las calamidades domésticas. Todo eso debe estar dentro del reglamento interno de trabajo. Los días de descanso legalmente obligatorios van todos descritos en el reglamento y esos son todos los festivos que hay en el año que son obligatorios. ¿Por qué hay que aclararlo? Porque muchos empresarios desafortunadamente ponen a la persona que trabaje en los festivos diciéndole que forma parte de la jornada normal ordinaria cuando los festivos son días de descanso obligatorio. ¿Sí? Bueno. El salario mínimo y el salario convencional también se debe describir dentro del reglamento interno. Los lugares, días y hora de los pagos de las quincenas, si van a pagar mensualidades vencidas, si van a pagar semanas, siempre van a establecer cómo van a manejar los pagos y eso va descrito en el reglamento interno de trabajo. Las prescripciones de orden y seguridad. Las prescripciones de orden y seguridad son las prohibiciones de situaciones que no pueden suceder dentro de la empresa. ¿Sí? Como por ejemplo, jugar con los extintores puede ser una prescripción de orden y seguridad, ¿sí? Debe contener el reglamento interno de trabajo las indicaciones para evitar que se realice que se realice o que se ocasionen riesgos profesionales dentro de las instalaciones. ¿Por qué? Bueno, sucede que el sistema de seguridad y salud en el trabajo es fundamental dentro de las organizaciones. Como les decía, forma parte vital del normal funcionamiento de una empresa porque vela por la salud y seguridad de los trabajadores. Y me estoy quedando sin voz. ¿Qué sucede si yo no tengo un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Pues estoy muchos mitos con relación a cómo debe ser, qué debe llevar, qué no debe llevar, cómo se debe aplicar, si debe ser público, si debe estar oculto en algún sitio. A los empresarios les da mucho miedo la publicación de un reglamento porque creen que es de repente una información adicional que se le da al empleado y que con ella pueden llegar a hacerles daño. Pero no es así. El reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas tan bonito que le va a ayudar a su empresa a tener orden, va a ayudar a que sus trabajadores tengan claras cuáles son las condiciones con las cuales se trabaja en esa organización, ¿sí? Porque en ese reglamento yo como empresario me doy mi derecho de poder colocar las normas sujetas en ley, ¿no? No me voy a colocar nada descabellado allá, pero puedo colocar normas, pues naturalmente, que no vayan en contra de la Constitución, que no vayan en contra de